estudio de cortocircuito bien hecho bajo normatividad da unos datos interesantes que son de entrada para el sistema de puesta a tierra. ¿Qué datos son? Somos CJR, tu mejor opción. Bueno, lo primero es entender que el estudio de cortocircuito es una corriente, nos da como resultado una corriente muy grande, nos da varias fallas, son 4 fallas en 3 tiempos, son 12 corrientes por cada bus, es un mundo de cálculo, pero nos da un valor de corriente que nos ayuda a determinar el posible daño a los elementos eléctricos. Cuando hablo de elementos eléctricos, háblese transformadores, cables, inclusive sistemas de puesta a tierra, la malla, ¿no? Entonces, yo necesito esa corriente para poder dimensionar, porque esa corriente me va a generar en mi malla, me va a generar voltajes de paso y de toque, me va a generar, o sea, gradientes de voltaje me refiero, que luego por cómo nos acomodamos las personas se vuelven voltajes de paso y de toque, pero son gradientes de voltaje que están en el suelo. Y también, aparte de generarme gradientes, puede ser que me funda el cobre, porque es metal, es una corriente muy grande, me puede fundir. Entonces yo necesito definitivamente esa corriente máxima para poder dimensionar correctamente mi sistema de puesta a tierra, mi malla, ¿sí? Con los cálculos correspondientes de la normatividad, pero necesito ese dato. Entonces, como sabemos, hay 4 fallas, ¿sí? Ahorita vamos a recordar, todos van a recordar cortocircuito. Espero que ahí coméntenme cuántos si han hecho estudios, si han hecho algún estudio de cortocircuito. Yo, gracias a Dios, eso me dedico, hago bastantes. Entonces, generalmente no generalmente hay 4 fallas y 3 tiempos, lo cual nos da 12 corrientes por bus, por tablero. Pero para el caso del sistema de puesta a tierra se usa solamente 2 fallas, la mayor, la monofásica a tierra y la bifásica a tierra y en el tiempo subtransitorio. Ese es el dato que se ocupa. Entonces, yo voy a escoger, de esas 12 corrientes, voy a escoger 2 a ver cuál es la mayor. Dependiendo cuál sea la mayor, esa es la que voy a escoger, ¿sí? Y ese es mi primer dato de entrada para el sistema de puesta a tierra, el primero. Tengo ahí en mis 2 tipos de conexiones, mis 2 tipos de fallas, perdón, la monofásica y la bifásica, y tengo que, a tierra, las 2, y tengo que ver cuál es la mayor, ¿ok? Eso es lo que tengo que tener cuidado, de escoger cuál es la mayor, y eso dato, ¿de dónde lo saco? Pues del estudio de cortocircuito que en su momento tuve que tener para poder dimensionar. Ahora imagínense, ¿cómo le hago si no tengo el estudio de cortocircuito? Entonces, de las 12 corrientes, 2 corrientes tenemos que escoger y ver cuál es la mayor. Es el primer dato de entrada. ¿Por qué? Porque ahí está la formulita que es la IG, ¿sí? Y esa IG, obviamente la I de falla es la 3 y 0, que se saca por la parte de componentes simétricas, la falla a tierra. El SF es un factor de división, que eso es otro tema muy interesante, es qué tanto de mi corriente de cortocircuito se queda en mi malla y qué tanto se regresa a la fuente. Entonces, ese es el SF. Y el DF es un factor de decremento. Ese factor de decremento, ¿en qué está en función? Está en función del valor de la relación entre la reactancia y la resistencia. Ese famoso valor de reactancia y resistencia es el famoso X sobre R, que es uno de los datos, por ejemplo, de entrada en la cometida. En la cometida, cuando es un estudio de cortocircuito, te piden potencia de cortocircuito y X sobre R, ¿no? O la impedancia de falla, y de ahí tú sacas el X sobre R. Por lo tanto, en tu estudio de cortocircuito, que en todos los estudios así es, debe tener, por ejemplo, vamos a suponer que es la bifásica tierra, por darles un ejemplo. Entonces, no sé, 13 kiloamperes. Ah, bueno, entonces yo tengo 13 kiloamperes, pero tengo que saber qué X sobre R tiene. O sea, es 13 kiloamperes con un X sobre R de 15, 13 kiloamperes con un X sobre R de 5, porque ese X sobre R es el ángulo de la corriente, ¿sí? El X sobre R es el ángulo de la corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de tener el estudio de cortocircuito. Ahí coméntame en el chat, por ejemplo, ¿sabían ustedes eso? Es muy importante tener el X sobre R porque con eso se calcula el factor de decremento. Y eso viene en una tabla en la 8080. Como comentó por ahí el staff, la ingeniera Mayrani, efectivamente ese X sobre R y las corrientes de cortocircuito se obtienen del estudio de cortocircuito. Por eso es importante el estudio.
Por eso es importante el estudio. ¿Ok? Esa es la clave de todo esto. Si no tengo el estudio, ¿cómo saco los datos? ¿O cómo me voy a aventar a sacar los datos? ¿Cómo me aviento yo a sacar los datos? ¿Cómo me hago responsable de un valor si no sé si ese valor es correcto? Insisto, si sobredimensiono, bien, porque lo peor que puede pasar es que invierta mucho dinero, pero ya. Pero ¿y si no sobredimensiono? ¿Y si pasa al revés? ¿Y si subdimensiono y pongo en riesgo a la gente? Eso es lo complicado. Entonces, del estudio de cortocircuito podemos sacar la corriente de falla, ¿ok? Y el X sobre R, ¿ok? Esa es la clave de todo esto. Entonces, necesitamos ubicar esos valores en el estudio de cortocircuito para poder verificar esa situación. Somos CJR, tu mejor opción.